Y seguimos con más entrevistas. Ahora en concreto vamos a hablar con Ricardo Martín sobre todos estos temas de actualidad que les comentaba al inicio del programa. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Muchísimas bien. gracias por estar con A nosotros vosotros, un día más. a vosotros. Hoy es 11 de septiembre, día de la Diada, celebración en Cataluña, además en un contexto este 2023 especial, teniendo en cuenta todas las negociaciones que está llevando a cabo Pedro Sánchez con los separatistas y esa propuesta, ese ofrecimiento de una amnistía que cada día parece más probable. Lo que todo apunta es que podría llamarse Ley de Alivio Penal. En un primer momento pensábamos que todo este asunto podía envalentonar a los separatistas para que saliesen hoy en masa a celebrar esa diada. Acabamos de conocer hace unos minutos los datos de asistencia y son inferiores a otros años. ¿Crees que esto era lo que se esperaba para la diada en un contexto como en el que estamos? También hemos escuchado a Esquerra Republicana y también al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no ya pedir la amnistía, sino gritar por la independencia de Cataluña. ¿Creen que Pedro Sánchez les dará todo lo que pidan, Ricardo? Realmente es como tú bien dices, es una... respecto a aquellas cifras que llegó a haber de 1 millón, de verdad que lo hubo, 1 millón de personas en la calle, ha ido bajando realmente. La pulsión secesionista más agresiva pues ha ido bajando estos años. Y luego para esta diada les ha pillado tarde, porque realmente no había ni mucho menos una previsión hace unos poquísimos meses, 3 meses, de que hubiera una negociación en marcha, de que hubiera posibilidades de un escenario con amnistía, con algún tipo de referéndum nunca decisivo, claro, no lo puede haber, pero sí, digamos, consultivo. Todo esto no estaba en la agenda para nada. Recordemos que lo que había era una mesa de negociación entre el gobierno de España y Esquerra Republicana y la Generalitat de Cataluña. Eso era lo que se había quedado realmente, digamos, en una mesa que se reunía pero sin contenidos reales, y de pronto aparece la posibilidad con esos 7 diputados de Junts de que Junts sea un actor principal. Naturalmente esto genera un auténtico tsunami en la política catalana porque aparece el expresidente de Cataluña y lógicamente pues es un aldabonazo. Lo que se ha visto hoy es una división más profunda aún de la que conocíamos, una división en la cual ha tenido que abandonar la marcha de la diada nada menos que el presidente de la Generalitat, es decir, palabras mayores, ha tenido que ser escoltado o ayudado, podríamos decir, para ser objetivos, por los Mossos de Escuadra, porque era persona no deseada. Por tanto, que el presidente de la Generalitat sea persona no deseada, siendo independentista declarado, siendo beligerante con la independencia, y de pronto lo echan prácticamente, objetivamente ha sido así, no ha podido seguir en la manifestación, a los gritos de president, a Puigdemont, naturalmente. Por tanto, la división es una cosa muy palpable, muy patente, y un tercer elemento es que las asociaciones que convocan estas marchas independentistas es que ni siquiera están de acuerdo con la posición negociadora, es decir, por ellos irían directamente otra vez a la declaración unilateral de independencia y a forzar al Estado para que acepte una independencia, digamos, violenta, no vamos a decir virulenta, podríamos decir, o violenta. Por tanto, en el escenario otra vez del 1O. Esto es lo que las asociaciones que hoy han montado esta manifestación, pues querrían. Por tanto, tenemos 3 bloques, podríamos decir, el Junts, que es ahora partidario de una negociación sin definir todavía, Esquerra Republicana, que es la fuerza política que está exhibiendo veis cómo la negociación era el camino, le está diciendo a Junts, y finalmente ese bloque, digamos, más radical, que no quiere, por supuesto, ni la investidura de Sánchez, ni pasar por una negociación, sino directamente ir a la independencia unilateral. De manera que las fuerzas secesionistas, hay que recordar que obtuvieron nada más que 1 millón de votos en Cataluña, por tanto su debilidad es bastante manifiesta, me refiero a las generales, y es verdad que son decisivos, pero con una debilidad evidente. Son 7 diputados, más lo de Esquerra Republicana, que están en un momento, digamos, de debilidad, y esto que tú has comentado, y es la clave, desde luego, si finalmente la Guardia Urbana se reitera en esos 150.000
manifestantes, pues es un pinchazo en toda regla. Eso es lo que parece, y es cierto que pues, esos separatistas más radicales, ¿no?, han abucheado a Esquerra Republicana y al presidente de la Generalitat, pero quizás se podía haber esperado que también hubiesen abucheado pues, a los representantes a lo mejor de Junts, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora ellos también están abiertos a esa negociación con Pedro Sánchez. En todo esto hay que decir que el más inteligente, Ricardo, entiéndase el calificativo, parece haber sido Oriol Junqueras, que curiosamente ha dado positivo en COVID y no ha acudido hoy a la diada, evitando así esos posibles abucheos. Bueno, yo creo que si lo ha hecho, digamos, a propósito, podríamos decir, o se ha puesto enfermo así y no ha querido ir, pues realmente es muy inocente por su parte, porque el abucheo se lo ha llevado no Oriol Junqueras, que al final es un representante, digamos, partidista, pero nada menos que el presidente de la Generalitat. Esto sí que es gordo. O sea que realmente el representante del secesionismo, que ahora está al frente de la Generalitat de Cataluña, es abucheado por otra parte del secesionismo. Esto indica, digamos, que el movimiento no está en su mejor momento, me refiero a los independentistas, secesionistas, no está en su mejor momento. Esto normalmente, históricamente, lo que ha llevado es a una mayor radicalización. Porque entonces, cuando hay debilidad de los partidos institucionales, en este caso Junts y Esquerra Republicana, quien toma el mando son estos de la ANC, de la asociación ANC o Òmnium Cultural, es decir, ese movimiento magmático, digamos, no organizado en partidos, sino en movimiento social. Este es la gran cuestión, a lo que me refería yo, el tercer bloque, que es el que finalmente es el que marca la estrategia de los partidos políticos, por tanto de las instituciones. Claro, ¿cómo va a gobernar esto? Pues Pere Aragonès o el presidente o incluso el propio Puigdemont, que está en una posición difícil, pero ya lanzando, digamos, propuestas, ¿no? Y esto en una parte del secesionismo no se ve. O sea, ellos no quieren investir a Sánchez, ni quieren nada, quieren, digamos, cuanto peor mejor, ir a una unilateralidad. Por tanto, yo creo que están en problemas. Esto debilita mucho las posiciones de Junts. Es decir, si hablamos del escenario político de Sánchez, debilita mucho a esa parte. Cuando vayan a sentarse, o se están sentando, desde luego la posición de Puigdemont no es precisamente de fortaleza en absoluto. Y esta bravuconada, ¿no?, de vamos a volver a hacerlo, vamos a condicionar la gobernación de España, la autodeterminación y tal. Hombre, con 1 millón de votos y en las últimas generales y unas fuerzas divididas y una diada de 150.000 personas, pues la verdad no es una fuerza muy relevante. Pero sí que quiero poner de manifiesto que esto no quiere decir para nada, y sería muy inocente por parte de los constitucionalistas pensar que el problema de una parte de Cataluña se ha terminado. No es verdad. La encuesta hoy que publica el diario El Mundo pone de relieve que solamente el 28% de catalanes dice no a la amnistía. Solo el 28%. Y el resto se divide entre los que dicen amnistía, sea legal o no, es decir, amnistía, es un porcentaje del 43%, nada menos, 28, 43. Hay un sector luego que dice amnistía sí, pero dentro de la Constitución, que es minoritario. Por tanto, tenemos una situación que es que las fuerzas políticas están débiles, la calle está débil, pero cuando preguntas a los catalanes, lo hace el diario El Mundo, solamente el 28%, que es un porcentaje bajísimo, dice que está en contra de la amnistía. Totalmente en contra de la amnistía. El resto, que no es el 28%, está o radicalmente a favor, sea legal o no, o a favor, pero dentro de la legalidad. Esta es la situación en Cataluña. Es una situación, pues, muy difícil de solventar. Entiendo, es verdad que pues esa encuesta es muy representativa, ¿no?, del problema que todavía sigue existiendo en Cataluña, pese a que sí que haya habido esa bajada de votos, ¿no?, en las últimas elecciones para los partidos separatistas. Entiendo por tu análisis, Ricardo, que entonces dudas de que finalmente Junts pueda llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y nos veríamos abocados a una repetición electoral. Desde luego no descarto para nada la repetición electoral. No descarto la repetición electoral porque, en principio, todos los partidos contendientes
digamos que se enfrentarían a ese momento de repetición electoral sin un ganador claro. Por tanto, digamos que no quiere ninguno oír hablar de repetición electoral, porque no hay una sensación de que el PP arrasara, realmente no la hay. No hay tampoco una sensación de que el PSOE saldría derrotado totalmente de unas siguientes elecciones, no la hay. Vox pues está en una situación, según los sondeos, no está en la mejor situación posible. Sumar sí que sigue ahí, pero quiero decir que ninguna fuerza política puede decir, sí, sí, yo quiero elecciones mañana. No, no creo que lo quieran, y los secesionistas menos. Por tanto, nadie quiere elecciones repetidas. Es verdad que el PP podría ser en teoría el más beneficiado, pero tampoco hay una ola, en mi opinión, una ola de cambio de estas. No, no, es que es clarísimo que si se convocan elecciones el PP arrasa. Mi punto de vista es que no hay esa sensación. Por tanto, las elecciones anticipadas a las que tú te refieres, desde luego, en un escenario en el cual se radicalizara, como lo está haciendo Puigdemont, de una manera totalmente, podríamos decir, inviable para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez también tiene sus líneas rojas, evidentemente, o sea que no puede hacer lo que quiera. Desde luego domina el PSOE internamente, tiene apoyos, pero claro, tampoco puede de pronto firmar ahí la autodeterminación, ni puede firmar la amnistía, no, para nada. Por tanto, también está débil Sánchez, ¿no? En ese sentido, por tanto, la negociación, yo creo que es una negociación, es un pulso, verdaderamente, en el cual sí que digo y afirmo que conociendo a Sánchez, como lo estamos conociendo, pues no se descarta que realmente él pueda llevar adelante una negociación no radicalmente destructiva, podríamos decir. Y Junts puede estar, digamos, favorable después de la diada y del resultado a decir, oye, pues es que las cosas o pactamos algo o si no nosotros tampoco tenemos nada que hacer en el futuro, ¿no? O sea que realmente el pacto posible por la amnistía o alguna forma, como tú bien has dicho, este término tan, no sé, tan inventado, ¿no? Para llamar la amnistía una cosa como de reconciliación, bueno, una historia, pero que es una amnistía encubierta, ¿no? No cabe duda de que están muy necesitados, tanto el PSOE, desde luego, pero Junts también está necesitado de llegar a un acuerdo. Esquerra Republicana está necesitado de no quedarse descolgado de esto. Por tanto, yo creo que no hay que descartar la repetición electoral, no hay que descartarla, porque al PSOE podría ser el que más le perjudicara, pero realmente sus datos internos le afirman y le confirman como que no saldría mal parado. Por tanto, yo creo que no hay una sensación de que las elecciones repetidas fueran un desastre para nadie, tampoco un triunfo para alguien. Así que yo creo que es un escenario de máxima incertidumbre, yo creo que así lo calificaría yo en estos momentos, máxima incertidumbre. Es verdad que hay negociaciones, es verdad que hay, pero están muy lejos todavía, están muy lejos de llegar a algún acuerdo para poder investir a Pedro Sánchez. Están lejos. A mí me da la sensación, volviendo al tema de la diada, que esta tiene que haber sido una diada más complicada aún para los votantes pues de los partidos constitucionalistas, ¿no? Quienes no votaron a los separatistas en las últimas elecciones por toda la situación, ¿no? en la que nos encontramos, en la que se le ha dado ese poder al separatismo que no tuvo en las elecciones, pero que bueno, que ahora se le puede dar a través de esa negociación con Sánchez, y también la postura, en mi opinión, un poco desconcertante y contradictoria del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues con algunas declaraciones que ha hecho respecto a Junts y bueno, respecto a las negociaciones, ¿no? con este partido. No sé si tú compartes este punto de vista. Absolutamente. Y voy más allá. Feijóo tiene una sensibilidad, voy a decir regionalista, voy a decir autonomista, que él ha sido presidente de una autonomía, presidente de Galicia, y él tiene una sensibilidad que no tiene nada que ver con la derecha clásica, podríamos decir madrileña, española, como se le quiera, centralista. Él quiere cambiar las cosas en el Partido Popular, pero yo creo que lo tiene muy difícil, muy difícil. Es decir, él quiere abrir el Partido Popular a acuerdo con los nacionalistas en distintos territorios, pero a la sola mención de por qué no hablamos, simplemente hablar con Junts.
ha lanzado ahí a González Pons, que es un veteranísimo de la política y esté dispuesto a hacer todo, dice A, luego dice B, luego dice C, está acostumbrado a eso, le han lanzado, pero realmente lo que estamos viendo es la dificultad de Feijóo de abrir un espacio distinto de la derecha que habíamos vivido con Rajoy. Es muy difícil. Y no digamos la derecha que representa Isabel Díaz Ayuso. Desde luego esta derecha no quiere ni oír hablar, ni de sentarse con Junts, ni de hablar con los regionalistas, ni nada que se parezca. O sea, es muy claro que hay una parte del Partido Popular que apuesta claramente por una mayoría absoluta de la derecha, como única alternativa. O sea, hay que forzar las cosas, hay que poner contra las cuerdas al PSOE, hay que dividir al PSOE, conseguir una gran mayoría absoluta de la derecha. A esto no juega Feijóo. Feijóo quiere abrir espacios, quiere tener la posibilidad en el futuro de llegar a un gobierno y contar con Junts, contar con fuerzas como el PNV, contar con Coalición Canaria. Esa es la visión que tiene un regionalista convencido, un autonomista convencido, como es Feijóo. Pero es que yo tengo la convicción, pero la tengo, de que no le van a dejar. O sea, hay una derecha española que se controla desde Madrid, que es muy activa, que está muy preparada y que realmente es, bueno, tiene una inteligencia, ¿no? En los términos, tiene una inteligencia. Tiene un diseño de España, pero yo creo que, y esta derecha madrileña, dicho sin ningún desprecio, o sea, es objetivo. Hay una derecha madrileña guión española, españolista, que no quiere saber nada de autonomismo. No. Moreno Bonilla tiene otra sensibilidad, pero está callado, no sabemos por qué no es más beligerante a favor de Feijóo, pero yo creo que Feijóo está muy solo. Entonces va a tener que hacer la hoja de ruta de Isabel Díaz Ayuso, la hoja de ruta de la derecha más recalcitrante, y vamos a ver a Feijóo presidiendo mesas por ahí como aquellas que se hicieron en su día. Su día fue contra la reforma del estatut y ahora veremos mesas contra la amnistía. ¿Cómo se lo toman los catalanes o una parte importante de los catalanes? Hombre, pues una mesa contra ellos. O sea, no hay más que ver la estadística que acabamos de hablar, que solo el 28% quiere la amnistía, no quiere nada de la amnistía, el resto sí. Por tanto, yo creo que sí, que hay una derecha, y este es un tema muy importante para España, lo que has planteado, muy importante. O sea, el desconcierto que tú manifiestas sobre Feijóo es un desconcierto derivado de que Feijóo representa un autonomismo que no se compadece con el PP que hemos conocido en los últimos años. O sea, él quiere cambiar de registro, él quiere cambiar la marcha del Partido Popular. Eso es lo que quiere Feijóo. ¿Para qué? Para abrir ventanas, espacios a las derechas regionalistas y poder llegar a acuerdo con ellos para gobernar. Lo que hizo Aznar, pero resulta que lo que hizo Aznar no se lo dejan hacer a Feijóo. Esta es la realidad. Entonces, es un problemón. Pues la verdad es que sí, sobre todo para esos, bueno, también para esos, en esta ocasión también para esos catalanes que serán votantes tradicionales, ¿no?, del Partido Popular y que se encuentran también con este panorama. Por otro lado, si eso fuera así, si realmente busca Feijóo esa transformación, ¿no?, del Partido Popular, yo creo que le abriría muchísimas puertas a Vox si realmente se hiciera efectiva, de todos esos votantes tradicionales que se irían directamente al partido de Santiago Abascal, claro. Sí, sí, está claro, o sea, pero es que, claro, estás enunciando la realidad, estás poniendo sobre la mesa de los espectadores la realidad. Y la realidad es esa, que cuando hay un movimiento por parte de la derecha, podríamos decir más liberal, más regionalista, inmediatamente viene la derecha más tradicional, bien se llame Vox, bien se llame Isabel Díaz Ayuso, y dicen, no, por ahí no, por ahí no. Y entonces, claro, evidentemente se abren espacios para que esa derecha más dura, digamos, protagonice el movimiento de la derecha española. Es así. O sea, la derecha española tiene realmente una situación que ni siquiera en tiempos de Aznar yo creo que se ha dado. O sea, Aznar era oportunista en el sentido de que estuvo hablando catalán con el señor Pujol, estuvo hablando vasco
por supuesto con Arzayus, bueno, o sea, lo veía así, de una manera, digamos, oportunista, pero inteligente. Entonces aquello ya, digamos, paró, el propio Aznar lo paró, y a partir de que paró Aznar aquello y ya no hablaba catalán ni nada, sino que se puso muy agresivo con los nacionalistas catalanes y vascos, y en ese momento ya, pues el Partido Popular, desde aquello, pues no ha recuperado esa línea, digamos, de convivencia y de pacto con los nacionalistas de derechas periféricos, ¿no? Es verdad que se han radicalizado, no voy a decir que no, que se han radicalizado, pero realmente no, el PP de Rajoy, el PP de los finales de Aznar tampoco no han sido capaces de llegar a acuerdos, ¿no?, con esas derechas, y entonces la apuesta es muy clara: o consigue una mayoría absoluta el PP con Vox, sí, con Vox, o si no, no hay posibilidad de gobierno de la derecha en España, es clarísimo. Muchísimas gracias, Ricardo Martín, por estar estos minutos con nosotros en la segunda dosis. Un placer grandísimo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.